entrevista hoy con el excontralor José Echevarría. Bienvenido, excontralor. ¿Cuál es su opinión, excontralor, de la entrega de auxilios económicos del IFARU? Buenos días a todos. Yo siento que el escándalo del IFARU tiene que medirse en la perspectiva que esto tiene en el impacto de la vida nacional. ¿Por qué? Porque el IFARU no es una institución cualquiera y este no es un escándalo adicional a los que estamos sometidos. El IFARU es el organismo o la institución que debe de procurar la formación del capital humano que necesita el país para su desarrollo económico y social. Por lo tanto, si esa es la sagrada misión del IFARU, la forma en que se administra el IFARU para poder ofrecerle al país el mejor capital humano, con este escándalo creo que se ve realmente afectado, tanto en su perspectiva como en su funcionamiento. La magnitud de este problema va más allá de simplemente los beneficiados de estas donaciones. Como excontralor, en unos minutos abordaremos el rol de la Contraloría en este escándalo, pero usted como ciudadano, como docente, como académico, ¿qué le parece lo más grave de este escándalo? En primer lugar, yo quiero unirme y felicitar a la gran cantidad de profesionales panameños y de estudiantes panameños que han tramitado préstamos y becas en el IFARU, y muchos de los profesionales panameños que hoy están viendo este programa, estoy seguro que habrán cancelado al IFARU el último centavo de sus préstamos y se sentirán muy satisfechos y muy orgullosos de haber actuado de esa forma. Yo te lo puedo decir porque personalmente fui a los Estados Unidos a estudiar por intermedio de un préstamo que lo pagué completamente al IFARU, y además de eso, después me embargaron el salario porque alguien que le salí de fiador, y salí de fiador varias veces, no pagó y yo tuve que pagar esa fianza. Por lo tanto, creo que hay muchísimos panameños indignados hoy día porque a ellos le han aplicado la ley de préstamos o de becas y han tenido que pagarla totalmente, mientras que encontramos que los que pertenecen a la nomenclatura de los partidos políticos, y digo la nomenclatura de los partidos políticos porque no necesariamente creo que es el PRD, benefician a sus allegados, parientes, a familiares y amigos con una situación que pone en detrimento a los panameños que quieren realmente contribuir a su superación profesional, personal y al desarrollo del país. Pasando al tema de la Contraloría, ¿qué papel ha jugado la Contraloría en la entrega de estos auxilios económicos a personas que económicamente no lo necesitan? Yo creo simplemente, en primer lugar, creo que la constitución de lo que le llaman el Comité Ejecutivo del IFARU, ahí el Comité Ejecutivo del IFARU lo integra Meduca, Contraloría, Senacid, la Asamblea Legislativa y el MEF. Y yo siento que Contraloría perfectamente sabía, o el funcionario asignado al IFARU de la Contraloría sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, no solamente probablemente durante este periodo, sino en periodos anteriores. Contraloría en este periodo, de hecho esta misma semana, borró los nombres de los auxilios económicos, de los beneficiarios. ¿Eso cabe dentro de protección de datos o es otra excusa para encubrir a estos beneficiados? Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto ni nada protegido. Yo siento que a pesar de que se tomen estas medidas para limitar la información al público, de una forma u otra seguirá saliendo, porque hay muchas personas indignadas en la institución que ven la forma con que se administra y esto va a salir. Yo siento que la protección de datos no debe ser una excusa para que se publique los beneficiarios de estas donaciones. Creo también, Flor, leyendo la ley
del IFARU que hay otras prerrogativas que tiene el director general del IFARU que también tienen que investigarse. Por ejemplo, él tiene la facultad de condonar préstamos. Él tiene la facultad de condonar préstamos y habría también que analizar cuántos préstamos sean condenados en el IFARU y desde cuándo. También tiene la facultad de enviar a un fondo de reserva colectivo los saldos de préstamos que están morosos. También tendríamos que saber cuántos de esos saldos que por incapacidad profesional o permanente se han enviado a ese fondo de reserva colectiva. No solamente es estas donaciones y auxilios económicos, sino también tiene que verse la condonación de deudas de préstamos y los préstamos cuyos saldos se han enviado al fondo de reserva colectiva. ¿Contraloría tiene la facultad para detener o negar estos auxilios económicos o no, tomando en cuenta que hace unos minutos me dijo que conocía perfectamente de la situación? Bueno, yo lo que creo, Flor, es que el programa del IFARU establece que la asistencia económica debe responder a las prioridades de selección de funcionarios en base a méritos. Y creo que en base a méritos se podría haber por lo menos preguntado si los funcionarios o las personas que se han beneficiado de esta situación pueden ser meritorias de esa asistencia económica. Por lo menos la Contraloría, lo menos que pudo haber hecho es que investigara si el beneficiario tenía los méritos para esa condición. Pero hay algo, Flor, que es importante también que la gente sepa. Hecha la ley, hecha la trampa. Es cierto de que no es ilegal desde el punto de vista de la ley, porque la ley le permite al director del IFARU otorgar estas asistencias económicas hasta un monto de $200,000. Correcto, préstamos 120,000, becas 200 y auxilios económicos 200,000 también. Ok, hecha la ley, hecha la trampa. Si uno comienza a analizar cuántas asistencias económicas se han dado por debajo de $200,000 para no tener que llevarlo al Consejo Administrativo de IFARU, entonces creo que ahí hay un escape para la ley. $200,000 en asistencia económica es un mundo de plata y si algún día se sabe cuánta asistencia económica se ha tramitado en los últimos 10 años, sabremos cuál es el daño económico, moral y educativo que se le ha hecho a la juventud y a los profesionales y al pueblo panameño. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Echevarría, ex Contralor. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ex Contralor José Echevarría. En el primer bloque hablábamos del escándalo del IFARU. Sigo con el rol de Contraloría en otros casos. En este momento le quiero preguntar, ex Contralor, el rol de la Contraloría en el contrato de Panama Ports, que sigue sin ser público. ¿Le toca al Contralor proteger los datos de la empresa como él mismo alegó públicamente o le toca dar garantía a la ciudadanía de que la empresa cumplió? Yo siento que la función de la Contraloría es proteger los recursos públicos y no los recursos privados. Por lo tanto, el contrato de Panama Port y el contrato de Pobre Panamá son contratos que tienen que ser públicos. Así que no veo por qué se trata de ocultar una información que debe ser pública. ¿Qué debió hacer el Contralor frente al exagerado gasto público de la pandemia? ¿Qué debe hacer un Contralor en general frente al aumento del gasto público? ¿Y qué debió hacer el actual? Yo creo que eso está contemplado en la Constitución General, de la Constitución de la República, en cuanto a que el Contralor tiene como
función principal proteger los recursos del Estado para que se usen de la mejor forma posible. Y esa es una función que no se puede delegar, esa es una función constitucional. Su lectura del presupuesto de la Asamblea Nacional. Bueno, el presupuesto nacional se supone que es el instrumento que determina la política del Estado, la política económica del Estado. Todavía está en análisis, en discusión. Yo siento que 27.000 millones de dólares es una cifra muy considerable, pero más que eso también hay que establecer claramente de dónde van a salir los recursos para sostener un presupuesto de tal magnitud. Y sobre todo, si ese presupuesto va a ir para gastos de personal y gastos corrientes, en lugar de ir a inversiones, que es donde debe orientarse el gasto presupuestario para reactivar la economía del país. Directamente relacionado a este tema está la crisis del fondo del IBM del Seguro Social. ¿Cuál ha sido la práctica y cuál debe ser el rol del Contralor en esta crisis? Bueno, yo creo que la crisis del IBM sobrepasa a las funciones del Contralor. Esa es una crisis nacional, es una crisis no solamente de la institución, porque ahí está en juego el futuro de la población panameña, no solamente aquellos panameños que se jubilan. Mi estimado es que en el futuro va a haber una gran cantidad de jubilados que ni siquiera van a tener una jubilación para cubrir sus necesidades básicas, ya que el promedio del salario en Panamá está entre 500 y 600 dólares, y si una persona que gana 500 dólares de por vida se jubila, se va a jubilar con el 60%, y es 5 por 6, son 300 dólares, y con eso ni siquiera va a cubrir las necesidades básicas. Y vamos a tener una gran cantidad de panameños que no van a poder, aunque estén jubilados, cubrir sus necesidades. Esto contrasta fuertemente con las declaraciones que dio Benicio Robinson ahorita, hace 3 días, el miércoles, sobre los privilegios a los que deben seguir teniendo, a los que deben seguir accediendo los políticos. Por ejemplo, viajar en primera clase, tener viáticos jugosos a la hora de los viajes. ¿Por qué es tan grave que esta declaración la dé el presidente de la Comisión de Presupuesto? Primero porque aquí, ¿qué es lo que él representa? No como persona, sino como institución. En primer lugar, lo que él representa en su partido, lo que él representa en la Comisión de Presupuestos, lo que él representa en la Asamblea Nacional. Esta no es una declaración de un ciudadano común y corriente, esta es una declaración de un ciudadano que tiene una gran responsabilidad política, una gran responsabilidad personal y una gran responsabilidad social. Tengo la impresión de que esas declaraciones son desafortunadas, sobre todo en un país que trata de salir de los niveles de pobreza que tiene y de una crisis económica, y sobre todo de un nivel de endeudamiento que cada día hace difícil las finanzas públicas. Como excontralor, ¿en qué usted cree que se diferencia la corrupción actual de la corrupción que usted vio cuando era funcionario público? A mí me preocupa la sociedad panameña. A mí me preocupa que la corrupción sea un cáncer que está corroyendo a la sociedad panameña, y lo está haciendo de manera silenciosa, y a veces sale. Pero la corrupción es un impuesto a la pobreza, es un impuesto a la desestabilización, la corrupción es un impuesto a las preferencias, privilegios, y siento que eso es muy, pero muy preocupante para el país. Sin embargo, Flor, también te tengo que decir que me da la impresión de que el panameño se ha vuelto indolente frente a los fenómenos de corrupción. Ha habido tanta corrupción en este país que pareciera que un caso más o un caso menos no mueve la conciencia nacional, que debe estar extremadamente preocupado
por los niveles de corrupción y por el destino de la sociedad. Vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Echevarría. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el excontralor José Echevarría. Excontralor, ¿por qué la Contraloría ha tenido en los últimos gobiernos un rol tan pasivo frente a los escándalos de corrupción de alto perfil? Mi impresión es que la complacencia política ha reinado por encima de la institucionalidad de la Contraloría y la institucionalidad del país. Simplemente la complacencia política, no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores, ha hecho que la Contraloría vaya perdiendo, como todas las instituciones de gobierno, su papel beligerante. Ahora tenemos una crisis institucional en donde la mayoría de los órganos e instituciones del Estado son muy complacientes con los intereses políticos. ¿Qué significa que la Contraloría haya expedido un certificado en favor de Martinelli de que no hubo lesión al Estado por el caso de Brecht y que él no había sido investigado por ese caso? En primer lugar, lamentable. Y segundo lugar, me parece que esa no era la función que tenía que realizar la Contraloría. Eso debió haberse dejado a los organismos de justicia, que son los que realmente tenían la información correspondiente a cada uno de los casos de corrupción en el cual se ha visto involucrado el expresidente. Del caso New Business, ¿cuál es su expectativa? El caso empieza mañana. Yo tengo la esperanza, que es lo último que nos queda, de que este caso logre al menos algunas condenas y se llame la atención de que el crimen en Panamá no paga y que todos los panameños debemos, no digo que somos, que todos los panameños debemos ser iguales ante la ley. Tanto el caso de New Business como el caso de Blue Apple y el caso de Odebrecht nos indican que es muy fácil, siendo gobierno, poder realizar actividades ilícitas para enriquecimiento personal. Cada vez suena más la teoría de que hubo un trueque entre la Corte y el Ejecutivo por el Tribunal Electoral, que la presidenta de la Corte pidió que se nombrara a Ariadne García en la Corte y por primera vez le dejaran el presupuesto que pidió al judicial a cambio de aprobarles al Ejecutivo al que ellos quisieran para el Tribunal Electoral. Parece ser cierto, tomando en cuenta que se aprobaron estos dos nombramientos con una diferencia de 18 o 20 horas. ¿Qué le parece eso a usted? Lamentablemente, Flor, no te puedo responder porque no tengo ningún acceso a esa información y no tengo ningún indicio que eso haya sido así. No me extrañaría, pero no te puedo lamentablemente contestar porque no tengo esa información. ¿Cómo queda la credibilidad del Tribunal Electoral con un magistrado sin experiencia en temas electorales? Yo creo que la institución Tribunal Electoral va a tener que rectificar mucho de sus comportamientos porque cada día se deteriora más su imagen. No comenzó, sino se profundizó el deterioro de la imagen del Tribunal Electoral cuando por resolución manifestó que el expresidente tenía derecho al principio de especialidad. De especialidad, y yo creo primero que esa fue una decisión errónea del tribunal y no tenía por qué meterse en esa situación. Y desde entonces hemos visto que el Tribunal Electoral ha estado muy errático en sus acciones y la última es la que hemos visto en el sistema de las firmas para los candidatos independientes. Que finalmente suspendieron el app. El esfuerzo que tienen que hacer los magistrados del Tribunal Electoral, los esfuerzos que tienen que hacer los funcionarios del Tribunal Electoral para recuperar la confianza del país frente a unas elecciones, me parece que es enorme. Es claro que la competencia no es justa ni es igual para todos
los candidatos que quieren llegar a puestos de elección popular. Pero ya hasta los de libre postulación dicen que es cierto que esta es una carrera de recursos, no de propuestas. Entonces, ¿tenía razón Heriberto Araúz cuando dijo que el que no tenía plata no podía meterse en política? Bueno, eso no solamente lo dijo Heriberto Araúz, eso lo dijo un diputado cuando dijo que el que no da no va. Correcto. Entonces, lamentablemente esa es la situación que vive el país, en donde los que tienen realmente interés de hacer de la política una actividad decente en beneficio del país y no tienen los recursos económicos, probablemente no logren obtener un puesto de elección popular. Para terminar, dos últimas preguntitas rápidas. ¿Qué es lo que más le preocupa de la Contraloría, luego del Ejecutivo y luego de las elecciones del 2024? Lo que más le preocupa de Contraloría. Yo creo que me preocupa no solamente de la Contraloría, sino de muchas instituciones del gobierno, la falta de credibilidad que han estado sufriendo. Del gobierno me preocupan muchísimo los niveles de escándalos que ha habido por todos lados, y de las elecciones del 2024, la estructura con la cual se están organizando dichas elecciones, que no ponen en un fair play, en un juego justo a todos los candidatos y a todos los partidos. Hay personas hablando de la posibilidad de un fraude electoral. ¿Usted ve eso dentro de las posibilidades o no? Lo que pasa es que si uno mira que el fraude electoral es básicamente en el conteo de votos, a lo mejor ya cuando se cuentan los votos el fraude está hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quedamos con esa reflexión delicada y preocupante. Y ustedes tengan excelente día. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Echevarría, excontralor.